Ahora entonces relajemos nuestra mente, nuestros corazones, elevemos nuestros pensamientos hacia la espiritualidad superior, hacia nuestro Maestro Jesús. Queremos agradecer de poder estar nuevamente reunidos para estudiar esta doctrina bendita que nos esclarece, estas enseñanzas que nos dejó nuestro Maestro Jesús para poder crecer, para poder avanzar y progresar. Pedimos fuerza, Señor, para seguir adelante. Pedimos que nos sigas sosteniendo en este camino, que nos sigas iluminando con tu amor, con tu cariño. Damos gracias a nuestros hermanos de la espiritualidad superior que vienen a ayudarnos también en este camino, que nos envuelven con su amor, que nos intuyen siempre hacia el bien. Gracias, hermanos. Les pedimos que se queden con nosotros, que no nos dejen solos, porque ya entendimos que solo no podíamos. Pedimos a nuestro Señor misericordia por nuestras almas aún imperfectas, por nuestros corazones dolidos. Pedimos misericordia por nuestros hermanos que todavía no conocen a nuestro Señor Jesús, a nuestro Padre Celestial. Tengan piedad de la ignorancia de nuestros hermanos y guíennos siempre por buen camino. Quédense con nosotros hoy y siempre. Que así sea. Bueno, vamos a compartir el texto. ¿Listo? La vida en el mundo. ¿Quieres leerlo, no? Ok. Dale. Los espíritus constituyen un mundo aparte fuera del que nosotros vemos. Es la videollamada. Si el mundo de los espíritus o de la inteligencia corporales, ¿cuál de los dos es el principal en el orden de las cosas? ¿El mundo espiritual o el mundo corporal? ¿El mundo espiritual que experimente y sobrevive todo? No, te voy a parar, ¿ok? No, espera. Léelo tú mejor. Yo lo voy a leer. Yo lo voy a leer, mamá. La vida en el mundo espiritual. ¿Los espíritus constituyen un mundo aparte fuera del que nosotros vemos? Sí, el mundo de los espíritus o de las inteligencias corporales. ¿Cuáles de los dos es el principal en el orden de las cosas? ¿El mundo espiritual o el mundo corporal? El mundo espiritual que preexiste y sobrevive a todo. ¿El mundo corporal podría dejar de existir o no haber existido jamás sin alterar la esencia del mundo espiritual? Sí, son independientes. No obstante, su correlación es incesante, pues reaccionan sin cesar uno sobre el otro. ¿Los espíritus ocupan una región determinada y circunscritas en el espacio? Los espíritus están en todas partes. Los espacios infinitos se encuentran poblados por ellos hasta lo infinito. Algunos están incesantemente a vuestro lado, os observan y actúan sobre vosotros sin que lo sepáis. Pues los espíritus son una de las potencias de la naturaleza y los instrumentos de que Dios se sirve para el cumplimiento de sus designios providenciales. Sin embargo, no todos van a todas partes, pues hay regiones prohibidas a los menos adelantados. El espíritu propiamente dicho, ¿está descubierto o, como algunos pretenden, rodeado de alguna sustancia? El espíritu está envuelto en una sustancia vaporosa para ti, pero todavía muy densa para nosotros, aunque suficientemente vaporosa como para elevarse en la atmósfera y transportarse a donde quiera. Así como el germen de un fruto está circundado por el periesperma, del mismo modo el espíritu propiamente dicho está rodeado de una envoltura que, por comparación, podemos denominar periespíritu.
¿Los espíritus son iguales o existe entre ellos alguna jerarquía? Son de diferentes órdenes, según el grado de perfección que han alcanzado. ¿Hay un número determinado de órdenes o grados de perfección entre los espíritus? Su nombre es ilimitado, porque no hay entre esos órdenes una línea de demarcación trazada como una barrera, de modo que se puede multiplicar o restringir las divisiones a voluntad. No obstante, si se consideran los caracteres generales, podemos reducirlos a 3 órdenes principales. En la primera categoría podemos colocar a los que llegaron a la perfección, los espíritus puros. Los de segundo orden han llegado a la mitad de la escala. El deseo del bien es su preocupación. Los del último grado aún están al comienzo de la escala. Los espíritus imperfectos se caracterizan por su ignorancia, el deseo del mal y todas las pasiones malas que retardan su adelanto. Allan Kardec, El libro de los espíritus, capítulo 1. La vida en el espacio. Según ciertas doctrinas religiosas, la Tierra es el centro del universo y el cielo se alza formando una bóveda alrededor de nosotros. En su parte superior, según dicen, es donde se encuentra la morada de los bienaventurados, y el infierno, mansión de los condenados, prolonga sus sombrías galerías por las mismas entrañas del globo. La ciencia moderna, de acuerdo con la enseñanza de los espíritus, presentándonos el universo sembrado de innombrables mundos habitados, ha dado un golpe mortal a aquellas teorías. El cielo está en todas partes. Por todas partes se encuentra lo inconmensurable, lo insondable y lo infinito. En todas partes hay un hormigueo de soles y de esferas, en medio de los cuales nuestra tierra no es más que una unidad mezquina. En el seno de los espacios no hay más moradas circunscritas a las almas. Siendo libres y puras, estas recorren la inmensidad y van a donde los llevan sus afinidades y sus simpatías. Los espíritus inferiores, gravidos por la densidad de sus fluidos, permanecen como aferrados al mundo donde han vivido, circulando por su atmósfera o mezclándose con los humanos. Los goces y las percepciones del espíritu no resultan del ambiente que ocupa, sino de su estado personal y de los progresos realizados. Un espíritu retrasado, de periespíritu opaco y envuelto en tinieblas, puede encontrarse con el alma radiante, cuya forma sutil se presta a las sensaciones más delicadas, a las vibraciones más extensas. Cada uno lleva en sí su gloria o su miseria. La condición de los espíritus en la vida de ultratumba, su elevación, su felicidad, todo depende de su facultad de sentir y de percibir, que es proporcional a su grado de adelanto. León Denis, Después de la muerte, capítulo 33. ¿Cómo le hago para ponerlo a este lado? Perdonen. Bueno, empiezo yo. Ay, voy a ponerla acá. Ahí está ya. Perdón. Hola, tía Carolina, bienvenida. Hola, mi reina, buenas. Buenos días. Bueno, el mundo espiritual, ¿no? Siempre, perdón, voy a cerrar a Verónica. Cuando tenemos ya esa visión, ¿no? de seres inmortales, siempre nos podemos hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué hay detrás de la muerte, ¿no? El mundo espiritual es un tema que nos trae muchos cuestionamientos, ¿no? Todos queremos saber qué pasa con nosotros después de la muerte, hacia dónde vamos, qué hacemos, ¿no? Cómo funciona del otro lado de nuestro, después de nuestro desencarne, ¿no? Todos nosotros que ya tenemos esa idea clara de la inmortalidad del espíritu, pero no tenemos esa idea clara de cómo es la vida del espíritu después del desencarne, ¿no?
Entonces, esto es lo que trataremos de entender hoy, ¿no? Trataremos de dar una visión más global del mundo del otro lado de la existencia terrenal, ¿no? Entonces, la doctrina espírita nos enseña que después del desencarne, el espíritu pasa a vivir en la otra dimensión de la vida a la que le llamamos el mundo o el plano espiritual, ¿no? El mundo espiritual es el mundo normal, ¿no? Nosotros sabemos que somos seres espirituales, ¿no? Que somos almas, espíritu. Es el mundo primitivo, es el mundo eterno, es el mundo que preexiste y sobrevive de todo, a todo, ¿no? También muchas veces le podemos llamar el mundo de los espíritus o de las inteligencias incorpóreas, ¿no? Entonces, el mundo espiritual y el mundo físico son en cierto sentido independientes, ¿no? Pero sin embargo, la correlación entre ambos es incesante. Están todo el tiempo reaccionando el uno sobre el otro. Nosotros, para poder explicar el mundo espiritual, debemos empezar por hablar de sintonía y de evolución de cada criatura, ¿no? La doctrina espírita nos muestra que en consecuencia del grado evolutivo, en consecuencia de nuestras vibraciones, de nuestra sintonía, de nuestros pensamientos, ¿no? De nuestras actitudes, en consecuencia de la vivencia del bien o del mal, iremos al plano espiritual al cual nos afinemos, ¿no? Entonces, la espiritualidad nos dice que iremos exactamente para donde está nuestro interés, a donde está nuestro corazón, ahí estaremos. ¿Por qué? Porque todo en el mundo es sintonía y magnetismo, ¿no? Todo es energía. Entonces, en función de nuestros pensamientos y nuestras emociones, seremos atraídos magnéticamente para lugares ya sea buenos o, vamos a decirlo así, negativos, ¿no? La espiritualidad nos dice que hay 3 regiones donde el espíritu puede ir después del desencarne, ¿no? Entonces, el primero de ellos, donde muchos permanecen, es decir, es en la propia corteza terrestre, aquí con nosotros, ¿no? Ellos, hay un benefactor espírita que dice que el 2/3 de la población del mundo espiritual quedan ligados de una cierta manera a la corteza terrestre, ¿no? A nosotros, ¿no? Que están todo el tiempo interactuando con nosotros. Entonces, se quedan aquí en la vida material que ellos ya tenían, ¿no? Los espíritus, sobre todo los espíritus que están muy ligados a la vida material, a su trabajo, a sus familias, a sus intereses, a sus bienes, el espíritu continúa ligado a estas cosas que son tesoros para él, ¿no? Entonces, cuando desencarna, el espíritu no asciende, no va a otras regiones del mundo espiritual. Él puede permanecer aquí en la tierra y muchos de ellos continúan en sus hogares, ¿no? Algunos de ellos tienen conocimiento de que ya desencarnaron y otros no, ¿no? Y se quedan queriendo vivir la misma vida que ya tenían antes del desencarne, ¿no? Entonces, esta es una de las regiones. Hay otros espíritus que cuando desencarnan también pueden ser atraídos magnéticamente por regiones de sufrimiento y de dolor, como las regiones que se le llaman el umbral, regiones llamadas las regiones abismales, las regiones oscuras, ¿no? Y aquí hay que destacar que hay diferencias entre estas regiones. Por ejemplo, las regiones abismales y las regiones oscuras normalmente son destinadas a espíritus más crueles, ¿no? Espíritus impuros, donde el mal predomina esencialmente, ¿no? Espíritus que se complacen en la práctica del mal. Son espíritus muy embrutecidos espiritualmente. Muchas veces también los espíritus suicidas van a esas regiones abismales, ¿no? Entonces, en esta región oscuras, abismales, la imperfección es algo muy, es mayor, ¿no?
lo que predomina exactamente. Y en las regiones umbralinas, la doctrina espírita nos dice que los espíritus que son atraídos a estas regiones, que son atracción siempre magnéticamente, son normalmente espíritus que son como más culpables, son espíritus sufridores, ¿no? No son espíritus maléficos los que se encuentran ahí, son más bien espíritus que están purgando sus vibraciones inferiores, espíritus que están purgando residuos mentales que les quedan después del desencarno, ¿no? Los espíritus que están en estas zonas abismales o las sombras o en el umbral no pueden quedarse ahí eternamente, ¿no? Gracias a la misericordia divina de nuestro Padre, no existen penas eternas, ¿no? Como muchas religiones dicen, ¿no? No hay penas eternas. Los espíritus que están ahí estarán solamente hasta que se arrepientan verdaderamente de sus errores y de sus faltas, o hasta que hayan expulsado estas vibraciones nefastas que los envuelven, ¿no? Entonces, mismo que un espíritu, mismo que no tenga el arrepentimiento verdaderamente, pero si el espíritu ya eliminó todas esas energías y esas vibraciones, la espiritualidad los ayuda, ¿no? Muchas veces apenas ellos se deshicieron de estas residuos mentales, reciben la ayuda. Y muchas veces estos espíritus, los espíritus que se encuentran en estos lugares, están en un estado de desequilibrio tan grande que ni siquiera tienen conciencia de dónde están. Entonces, menos lo tienen de lo que hicieron, ¿no? Pero si hay una expulsión de esta energía, son automáticamente ayudados, son auxiliados y son llevados a colonias espirituales, ¿no? Lo más importante de recordar es que no se quedarán ahí eternamente, ¿no? Seguimos con la ley del progreso, ¿no? Progresamos, evolucionamos. En estas zonas también, hay otra zona que cuando desencarnan, son llevados a comunidades espirituales, comunidades que son dedicadas al bien, ¿no? Pueden ser llevados a colonias de transición, le llamamos colonias de transición. Y estas son regiones que son destinadas a espíritus que ya experimentan en cierta forma el bien en sus vidas, ¿no? Son espíritus que ya son mejores personas, espíritus que ya utilizaron su intelectualidad y su conocimiento para crecer moralmente, ¿no? Entonces, para ir a estas regiones, ¿no? Dedicadas al bien, es necesario tener un grado mínimo de evolución, ¿no? Cuando el espíritu no tiene ese mínimo grado de evolución, el espíritu estará en regiones inferiores, por ejemplo, en las regiones umbralinas, hasta que pueda ser, pues, conducido a estas regiones más evolucionadas, ¿no? Y dentro de estas regiones, ya sea en las umbralinas, ya sea en las regiones abismales, en las regiones oscuras, ya sea aquí en la tierra igualmente, o en las colonias espirituales, los espíritus tienen varios grados de evolución, ¿no? Hay unos espíritus que son más evolucionados y otros que son menos evolucionados, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos tres condiciones después del desencarno, o tres lugares que son llevados magnéticamente, que somos atraídos magnéticamente, ¿no? Es decir, o el espíritu permanece aquí entre nosotros en la corteza terrestre, o el espíritu va a las regiones abismales, umbralinas, oscuras, o el espíritu va a regiones, a comunidades dedicadas al bien, ¿no? Entonces, todo depende de nuestra sintonía, ¿no? Es por eso que es tan importante trabajar sobre nuestra evolución, ¿no? La región del mundo espiritual a donde iremos dependerá únicamente de nosotros. Necesitamos trabajar sobre nuestra reforma íntima. Todos queremos, después del desencarne, ir para regiones felices. Al menos yo quiero ir a regiones felices, ¿no? Regiones dedicadas al bien. A todos nos gustaría,
¿no? Estas regiones existe el progreso, existe, la gente trabaja, estudia, se perfecciona. Entonces, todos queremos ir ahí, en estos lugares. Pero para eso tenemos que esforzarnos. Necesitamos hacer para merecer. Es hacer méritos, ¿no? Y la justicia divina es perfecta, ¿no? Nuestro Padre justo, amoroso, nos da a cada uno según nuestras obras. Sobre todo, aprender lo que tenemos que aprender acá, ¿no? Pues, ¿no? Hablo más fuerte. No sé si tienen preguntas, comentarios. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de... ¿Tenía preguntas, suegra? No, lo que pasa es que se me acabó en el otro teléfono que tengo aquí con mi hermana, que estamos con mi hermana, se acabó. Perdón, y No hay conecté en problema. el otro. No hay problema. Tengo una duda nada más. Si no es eterno y trascendemos, ¿es seguro que pasamos por las tres o por nada más en una y trascendemos o en otra y trascendemos o es como si fueras en ascendencia, ¿no? En realidad todo es por vibración, ¿no? Entonces tú vas a ser atraída magnéticamente o irás a esos lugares según tu vibración. Entonces yo te diría que tú no irías a las zonas abismales, a las zonas de sombra, porque ahí son solamente espíritus que se dedican al mal, que aman el mal, ¿no? Entonces no vas a ir a esas zonas. Normalmente todos nosotros ya pasamos por ahí. Normalmente en nuestro periodo evolutivo ya pasamos por ahí. Entonces ahorita yo creo que nosotros ya estamos más para irnos a las zonas umbralinas o a las zonas de espíritus felices, ¿no? Pero yo diría que todavía tenemos muchas cosas en nosotros por trabajar y las zonas umbralinas permiten ese trabajo, ¿no? Permiten esa edificación exactamente, purificación, perdón. Entonces, vas a ser atraída realmente a donde tu espíritu te lleve, ¿no? Según tu densidad, según tu vibración. Por eso les decía que cómo es importante nuestra reforma íntima. No sé si te acuerdas que lo vimos un poco en uno de los estudios. Cuanto más trabajamos sobre nuestras imperfecciones, más trabajamos sobre nuestras inferioridades, más nuestro periespíritu se hace menos denso, ¿no? Normalmente está denso, pero cuando más trabajamos sobre eso, más el periespíritu se hace sutil, más se hace claro, menos peso tiene. Entonces se purifica, ¿no? Trabajamos sobre nuestra reforma íntima, nos vamos purificando, nuestro perispíritu se va purificando. Y es ahí que vamos pues elevando nuestra vibración y en consecuencia nos vamos a ir a lugares más elevados. Que en realidad son estados de conciencia. Ok, gracias, amor. No sé si había otra pregunta. Bueno, vamos. Entonces les voy a hablar un poco de las sensaciones. O sea, una pregunta que nos podemos hacer también, si los espíritus en realidad tienen sensaciones, si sienten cosas, ¿no? O sea, si sienten dolor, frío, calor, si tienen necesidades de comer o de beber, ¿no? Cuando estamos ya del otro lado en el mundo espiritual. Y si nos preguntamos si los espíritus también tienen las mismas sensaciones que nosotros tenemos acá en la carne, ¿no? Entonces, la doctrina espírita lo que nos explica es que en cuanto más evolucionado esté el espíritu, menos necesidades va a sentir, menos necesidades va a tener. En cuanto más desmaterializados estemos, más adaptados a la vida espiritual, menos necesidad tendremos de alimentación o de beber, por ejemplo. Por otro lado, los espíritus que están más presos de la materia, que no tienen ningún conocimiento espiritual, que muchas veces ni saben que están desencarnados, ¿no?
Eso es bien decirlo. Siguen creyendo que tienen las mismas necesidades y sensaciones que cuando estaban en la carne. Entonces esos espíritus seguidos van a sentir hambre, van a sentir sed, van a sentir frío, van a sentir lo mismo que sentían cuando estaban en el cuerpo. Ahora, esto es solo una percepción, ¿no? Porque cuando estamos en el mundo espiritual no tenemos más nuestro cuerpo físico. Solo tenemos nuestro cuerpo periespiritual. No sé si se acuerdan que el cuerpo periespiritual es el que hace el puente entre el espíritu y el cuerpo físico. Ese es el cuerpo que nos queda en el mundo espiritual. Entonces el periespíritu tiene varias propiedades. Por ejemplo, la plasticidad. O sea que por el poder de la mente, por la fuerza de nuestro pensamiento y de nuestra voluntad, imprimimos a nuestro periespíritu las sensaciones, los dolores, el bienestar o el malestar, la forma del periespíritu. Entonces significa que en realidad todo está en la mente, que la mente va a ordenar las percepciones, las sensaciones y las necesidades al periespíritu. Es importante de entender eso, porque hasta ahora con lo que nosotros hemos caminado, hemos aprendido, con las tendencias que tenemos, o sea, todos los patrones mentales que hemos creado, que están en nosotros. Por eso cuando nosotros hablamos de reforma íntima, de reeducar su espíritu, es porque en realidad lo que sostenemos en nuestra mente, eso es lo que le da forma, sensaciones a nuestro espíritu. Muy importante. Entonces, un espíritu que no tiene conocimiento del mundo espiritual, que no sabe que ya está en un cuerpo fluídico, y eso les digo porque nosotros recibimos bastante de eso en las reuniones mediúmnicas, que no saben que murieron, que no sabe que él ya está en el periespíritu, y que ese periespíritu no tiene las mismas condiciones y las mismas necesidades que el cuerpo físico. Ese espíritu mentalmente va a creer que necesita de alimentarse, de beber, va a sentir frío, va a sentir calor. Entonces el perispíritu siente exactamente lo que espíritu piensa, lo que la mente piensa. Y acá yo creo que quería dar un ejemplo, que es un ejemplo de que yo creo que todos conocemos, que es el efecto placebo. Es muy conocido y es muy documentado por la ciencia. El efecto placebo se descubrió en tiempo de guerra. ¿Ok? Estaban en la guerra y se quedaron sin morfina para los soldados. No tenían más morfina para cortar el dolor a los soldados. Entonces, en una de esas, el médico le pidió a una enfermera que le traiga morfina, pero no había más. La enfermera lo que hizo, le trajo una jeringa con suero, no tenía nada. Se la inyectaron al soldado y tuvo el mismo efecto que si le hubieran inyectado morfina. El mismo efecto, le cortó el dolor. Entonces, ahí descubrieron el efecto placebo. Y después fue muy estudiado. O sea, te pueden dar un medicamento diciéndote que es tal medicamento que va a curar tal enfermedad y es una pastilla de azúcar, pero tu espíritu como que lo cree, te curas igual de la misma manera que si hubieras tomado el medicamento. Podemos ver también los rituales mágicos, con una vela roja, una verde, una azul, una negra, sentate así, precita. Es todo un escenario que hace creer a tu espíritu, pero en realidad tu espíritu lo cree y obtiene el resultado, porque él lo cree. Entonces, si pensamos que estamos bien, saludables, si adaptamos comportamientos caritativos, ¿no? Inclinándonos hacia el bien, vigilando lo que pensamos, ya hablamos de eso, vigilar y orar constantemente lo que tenemos en nuestra mente, lo que estamos cultivando en nuestra mente. Si nos conectamos a Dios con la oración, deberíamos mejorar en todo sentido. El cuerpo solo refleja lo que está en la mente. Así que, ¿por qué reeducar el espíritu? Porque si curamos nuestro espíritu, el cuerpo va a seguir. El cuerpo es solo un reflejo de lo que tenemos en nuestro espíritu. Solamente nuestro cuerpo, también es nuestro espíritu, que está reeducando, que en el mundo espiritual va a ser lo mismo. Sí, también. Así que mientras
En cuanto más evolucionados estamos espiritualmente, más conocimiento espiritual tenemos, menos necesidades tendremos de quedarnos presos de la materia. Los espíritus más elevados no sienten la necesidad de alimento, no sienten la sed, no sienten frío, calor, porque ya tienen ese dominio sobre la materia. Ellos se alimentan a través de la respiración, o sea, absorben la energía del fluido cósmico universal a través de la respiración, ese fluido que necesitan, esa energía para sustentarse, incluso también por la respiración cutánea también. Y mismo también se alimentan por la práctica de la caridad, esta actividad de amor que alimenta a esos espíritus y ellos se sienten saciados, ¿no? Practicando la caridad. Entonces, según el grado de evolución, existen diferentes mundos, diferentes necesidades y diferentes entornos, ¿no? Para cada condición. Como ser nosotros acá, todos en la Tierra, estamos más o menos en la misma condición. Entonces, el entorno es apropiado para eso, para nuestras necesidades. Ahora les quiero hablar un poco de la locomoción de los espíritus en el mundo espiritual. También acá depende de nuestro grado de evolución. Entre más depurado y más evolucionado está el espíritu, mayor facilidad tiene para desplazarse, para volar, flotar rápidamente. Entonces, en las regiones de sufrimiento y dolor, los espíritus se desplazan casi como nosotros, caminando. No tienen la capacidad de flotar o volar. Algunos de ellos sí pueden volar, entienden el mecanismo, pero están restringidos por la psicoesfera, que es bastante densa. Entonces pueden flotar algunos centímetros y se mueven lentamente, se desplazan lentamente. Ahora los espíritus están en todas partes y en todos los espacios, como dice el texto, se encuentran poblados hasta el infinito por los espíritus. Hay algunos de ustedes que se dieron cuenta de eso. Ahora, no todos los espíritus pueden ir a todas las regiones o a todos los mundos. Hay regiones que están prohibidas a los que están menos adelantados, ¿no? Entonces los espíritus solo pueden transitar entre mundos de vibración similar o más bajo también. Como sabemos, hay algunos espíritus necesitados que vienen hacia nosotros por diferentes razones, busca de energía, obsesión, como también hay espíritus superiores que vienen para ayudarnos y que también van a mundos más inferiores. Los espíritus de regiones inferiores solo pueden ir a regiones superiores teniendo autorización de espíritus más elevados, por ejemplo, para aprender o para estudiar. No pueden ir por solos. Ahora, para terminar, les voy a hablar un poco de la comunicación. ¿Será que los espíritus hablan así como nosotros? Sí, se hablan como nosotros, pero también acá depende de la evolución. Más evolucionados están, menos usan la palabra y más se comunican por el pensamiento, por telepatía. La telepatía es el modo de comunicación usual en el mundo espiritual, ¿no? Ahora, los espíritus más elevados comunican por telepatía entre sí, pero depende de la circunstancia también. Ellos la dominan totalmente, la telepatía, pero si tienen que comunicar con un espíritu inferior que no consigue captar la transmisión, ahí sí van a usar la palabra y van a verbalizar. Entonces nosotros también, a medida que vayamos evolucionando, vamos a ir dominando cada vez más la telepatía. Incluso a veces le pasó a todo el mundo, estamos con una persona y tenemos la misma idea, el mismo pensamiento, pensamos en alguien y suena el teléfono, o sea, ya tenemos así como, ya se produce, pero es así como más raro, ¿no? En el mundo espiritual y cuando estamos más evolucionados va a ser la manera de comunicar común entre nosotros, la telepatía. Una duda. Entonces, por ejemplo, cuando, no sé, cuando yo siento que hay un hermano ahí, o sea, hay veces que no les hablo solamente con el pensamiento. O sea, puede que ellos no me escuchen, que no me entiendan. O sea, entonces ya tengo que hablarles y así ya me escuchen algunos. Yo personalmente lo hago seguido. La mayoría de las veces les hablo mentalmente
Y yo digo, yo no sé usar la telepatía, no, pues para nada, no sé cómo funciona, pero les hablo mentalmente y me entienden. Y ya tuve muchas veces la prueba de eso. A veces también les hablo con la palabra, depende, ¿no? Si no estoy seguro, les hablo con la palabra, pero te diría que el 95% de las veces tuve como prueba que sí me entendieron y me captaron cuando les hablé mentalmente. Ok, sí, porque sí hay veces que, como digo, como no, ahora no, así, y siguen y siguen y siguen como insistentes, y a veces ya utilizo la voz y pues siento que sí, algunos sí, como que ya captan, entonces mi duda era como, o tengo que ser muy insistente o es porque no me escuchan, porque no me entienden si no uso la voz, ajá, era mi duda. Sí, porque Gracias. los que están necesitados y que no tienen conciencia de eso, quizás no te van a entender. A nosotros nos pasa seguido que viene un espíritu así que más quiere por maldad estar ahí. Entonces ellos son más, ya entienden más, ¿no? Y ahí sí les pido ponerle, no, mira, venía el viernes a nuestra reunión, y ahí vienen el viernes. Entonces sé que me entendió porque no le dije nada. Pero en el caso de espíritus que son más ignorantes o que no saben y no entienden realmente lo que está pasando y están ahí por necesidad más que otra cosa, quizás ahí sería bueno de hablar como hablas a cualquier persona, ¿no? ¿Estás segura que te van a entender? Yo en realidad, Karen, yo uso las dos, ¿no? Normalmente primero les trato por el pensamiento, pero tengo esa costumbre de luego decirles también por palabra, porque yo sé que muchas veces ellos a veces ni siquiera saben que están, que ya trascendieron, ¿no? Entonces ellos se creen como nosotros, ¿no? Como Sebastián dijo, creen que están en las mismas necesidades y en las mismas cosas, ¿no? Entonces ellos necesitan esa comunicación hablada. Entonces yo te diría que lo hagas los dos, ¿no? No pierdes nada, sea por mental o telepático o por palabra. O directamente hablar también, si querés estar segura, hablarles como hablamos ahora. Ahí estás segura que te van a entender. Sí o sí. Yo creo que también muchas veces pues nosotros estamos acompañados de nuestros guías, ¿no? Estamos acompañados de nuestros ángeles de la guarda, de nuestros espíritus simpáticos. Entonces también ellos nos ayudan en ese tipo de comunicación, ¿no? Entonces es eso. No sé si respondió a tú. ¿Alguien Sí, más? Primis, muchas gracias. ¿Alguien más? Otra pregunta, comentario. Bueno, ya hablamos un poco de la alimentación, no la alimentación, no más, ¿sí? Sensaciones. De las sensaciones, de la locomoción, la comunicación. Yo les quiero hablar un poco de los diferentes estados del espíritu en el mundo espiritual, ¿no? Hablamos de las regiones, pero también hay diferentes estados de los espíritus, ¿no? Muchas preguntas, muchas personas, ¿no? Se preguntan por qué tenemos la necesidad de reencarnar, ¿no? ¿Por qué no podríamos progresar apenas en el mundo espiritual? Porque el mundo espiritual es nuestro verdadero mundo, ¿no? Es nuestra verdadera morada, nuestro verdadero hogar. ¿Cuál es la necesidad de reencarnar? ¿Por qué no podríamos vivir solamente en el mundo espiritual? Esa es la pregunta. ¿Por qué, si somos espíritus, por qué no podemos estar solamente en el mundo espiritual? Entonces, la doctrina espírita nos dice que la reencarnación en los mundos materiales es necesaria. ¿Por qué? Porque durante la reencarnación aprendemos ciertos valores, ciertas virtudes que no tenemos condición de aprender en el mundo espiritual. Entonces, crecemos, aprendemos, progresamos en ambos planos. En cada uno de ellos aprendemos cosas diferentes, tanto en el material como en el espiritual. Y para ser espíritus perfectos, que ese es nuestro objetivo de la reencarnación, necesitamos aprender todo, ¿no? Necesitamos aprender toda ciencia, todas las artes, todas las virtudes. Entonces necesitamos estar a veces en la materia y a veces en el mundo material. Perdón, es el mundo espiritual. Y esa necesidad de reencarnarse solo existe hasta que alcanzamos la condición de espíritus perfectos, ¿no? Una vez que llegamos a la perfección, a la pureza, ya no es más necesario reencarnarse. Entonces, hay tres estados diferentes, ¿no? De los espíritus en el mundo espiritual, vamos a decirlo así.
no en el mundo espiritual, pero bueno, hay 3 estados de espíritus encarnados, que nosotros ya lo sabemos, ¿no? Que es cuando estamos en la materia. Hay también lo que le llamamos los espíritus errantes y los espíritus puros. Le llamamos espíritus errantes a los espíritus que están desencarnados, que están en el plano espiritual, pero que están esperando una nueva reencarnación para continuar su progreso en la materia. Son espíritus que todavía no alcanzaron la perfección ni la pureza, pero que están planificando o que están preparándose para reencarnar, ¿no? Estos son los espíritus errantes. Aquellos que ya alcanzaron la perfección son llamados los espíritus puros, ¿no? Y como lo dije anteriormente, una vez que alcanzaron esa pureza, una vez que alcanzaron esa evolución completa, ya no necesitan reencarnarse, al menos que lo pidan como misión para venir a ayudar a sus semejantes, ¿no? A los espíritus puros no pueden recibir la clasificación de errantes. Y no todo espíritu desencarnado son errantes, pero sí aquellos que necesitan reencarnar. Y dentro de esa condición de espíritu errante hay desde espíritus imperfectos hasta llegar a los espíritus puros, ¿no? En la doctrina espírita hay diferentes clasificaciones de los espíritus y todo es de acuerdo con su grado de evolución, ¿no? Como pueden ver, esto de la evolución viene seguido, ¿no? Es lo que determina finalmente quién somos, a dónde vamos, cómo somos. Entonces, hay clases que componen los espíritus errantes, espíritus errantes, ¿no? Con respecto a la felicidad o la infelicidad de los espíritus, podríamos decir que en todas las clases inferiores de espíritus errantes, imperfectos, normalmente los espíritus tienen una vida de dificultad, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de desespero. Los espíritus errantes que ya se encuentran en condición de espíritus buenos, donde tenemos espíritus benévolos, espíritus sabios, los espíritus superiores, claro que ellos ya viven una vida más feliz en la erraticidad, ¿no? Y esto es como consecuencia de la evolución que ya alcanzaron, pero no son todavía perfectos y todavía no viven la felicidad eterna, la felicidad completa, la felicidad ininterrumpida, ¿no? Porque esta felicidad solo es alcanzada por los espíritus perfectos. Pero los espíritus buenos en la erraticidad ya disfrutan de una felicidad mucho mayor de la que tenemos aquí en la tierra como mundo de expiación y pruebas y mucho mayor que la de los espíritus errantes imperfectos, ¿no? Lógicamente. Entonces, ¿cómo viven los espíritus en la erraticidad? ¿Cuál es el estado anímico en el mundo espiritual? Depende, ¿no? La vida de estos espíritus, de todos nosotros que llegaremos ahí, será más o menos feliz según nuestro grado de evolución, según sus méritos. Los espíritus errantes sufren todavía las pasiones que aún conservan, ¿no? O bien pueden ser felices según se encuentren más o menos desmaterializados, como dijo Sebastián. En el estado errante, cuando estamos del lado espiritual, percibimos lo que nos falta para ser feliz y entonces buscamos los medios para alcanzarlo. Sin embargo, no siempre se le permite al espíritu reencarnar a voluntad, ¿no? Y esto muchas veces constituye un castigo para el espíritu. Entonces podemos entender que según nuestros méritos, nuestra vida en la erraticidad será feliz o menos feliz. Y algo que contribuye a esa felicidad, en cierta manera, son las relaciones con los otros espíritus. Y no solamente la felicidad, sino también el intercambio, el aprendizaje, porque estando en contacto con los demás, tanto en la materia como en el mundo espiritual, desarrollamos virtudes, ¿no? Trabajamos sobre nuestras imperfecciones, ¿no? Entonces, la relación con los otros espíritus, ¿cómo pasa en el mundo espiritual? ¿Cómo funciona? ¿Será que los espíritus construyen familia? ¿Será que los espíritus se casan en el mundo espiritual?
La respuesta es sí, ¿no? Por más extraño que nos parezca. ¿Por qué? Porque el amor es el sentimiento mayor que existe en el planeta. Es el sentimiento mayor en el universo. Entonces, si todos nosotros estamos aquí en la tierra para aprender a amar, estamos aquí para vernos y tratarnos como verdaderos hermanos, si aquí en función del amor que nosotros ya conquistamos, que traemos en nosotros, formamos familias con aquellos espíritus con los cuales tenemos más afinidad, ¿por qué no sería lo mismo en el plano espiritual? ¿Por qué no sería lo mismo en esas esferas donde todo aumenta, ¿no? Todo es más perceptible, ¿no? Principalmente en las esferas más próximas de la tierra, ¿no? Porque los gustos, las sensaciones, las necesidades son muy próximas a las que tenemos aquí en la vida material, ¿no? Entonces, en el mundo espiritual también buscamos familias, también nos unimos en grupos, ¿no? Con personas, con espíritus con los cuales tenemos la misma afinidad, ¿no? Donde los sentimientos son aún mayores. Seguro que en las fases evolutivas medianas, ¿no? que es en la que nos encontramos nosotros, ¿no? Todavía tenemos una necesidad muy grande, ¿no? Todavía tenemos esa necesidad de estar con nuestra familia, con gente, ¿no? Y lo mismo sucede en el plano espiritual, ¿no? Los espíritus más elevados, ¿no? Los espíritus superiores, esa necesidad ya disminuye. ¿Por qué? Porque el amor para ellos deja de ser más restricto y limitado como lo es para nosotros. El amor para ellos ya se amplía, ¿no? El amor que los espíritus superiores sienten, no lo sienten más por determinados tipos de espíritus, sino que lo sienten por todos, ¿no? Entonces, no sienten más la necesidad de unirse con otros espíritus individualmente, porque ya los ven a todos como si fueran una gran familia, ¿no? Entonces, que todavía nosotros no hemos llegado ahí, todavía tenemos esa necesidad. Pero todo es proceso evolutivo, todo es etapa evolutivo, ¿no? Todo es un momento del espíritu y necesitamos entender que la situación vivida por espíritus como nosotros, que somos espíritus medianos, imperfectos, ¿no? Que somos más próximos a la materia, nuestras condiciones son unas. Las condiciones vividas por espíritus más sublimes, más elevados, es otra, ¿no? Y esta comprensión es importante para que no nos confundamos, ¿no? Que cada quien está donde debe de estar, ¿no? Cada quien está viviendo lo que tiene que vivir de acuerdo con su evolución, ¿no? Unos que necesitan más esas relaciones tan cerradas, ¿no? Esa dependencia, ¿no? Y otros que son más independientes, ¿no? Entonces, todo es momento del espíritu, todo son etapas, ¿no? Todo es proceso evolutivo. Pero sí, en el mundo espiritual hay familias, y cuando uno desencarna, que eso es bien particular, ¿no? Que todo el mundo sabemos que nuestros espíritus simpáticos, nuestros familiares que ya trascendieron, que ya están viviendo del otro lado de la vida, son ellos muchas veces que nos vienen a recibir en el momento de nuestro desencarne, ¿no? Entonces los lazos de familia siempre quedan ahí, la unión, el amor nunca se rompen, ¿no? Porque en este estado de evolución es como una necesidad, esos lazos familiares y esos... o sea, seguro que reconociendo familia así del otro lado, o sea, nos vamos a sentir mucho menos... Qué alegría me dan saber eso, porque quiere decir que yo me voy a reunir con mis hermanitos, con mis padres, con ustedes. Ni en otra vida nos vas a Sí, dejar en paz. no los voy a dejar en paz. Los amo demasiado. Muchas veces, todo es proceso, ¿no, mamita? Todos, seguro que cuando desencarnamos, ¿no? Somos ayudados, somos auxiliados, somos asistidos
muchas veces depende del desencarne de las personas, muchas veces están, ya lo hablamos, ¿no? Estamos como en confusión, con un periodo de turbación, pero cuando uno se despierta hay un ser querido que está ahí, un guía, ¿no? Que para nosotros quizás este guía sea un incógnito, ¿cómo se dice? Desconocido, pero cuando llegas del otro lado lo vas a reconocer, ¿no? Como alguien que de tu familia, alguien que ya conoces, tu espíritu ya lo conoce, ¿no? Entonces muchas veces nuestros familiares también están viviendo sus procesos y muchas veces no les es permitido venir a asistir a los desencarnes, ¿no? Entonces, no, para que no te vayas a llevar una desilusión, uno nunca sabe quién se va a encontrar, pero de que somos ayudados y de que un momento dado nos vamos a reunir todos y nos vamos a ver, va a pasar. Cuando estamos acá en el cuerpo, de acordarnos. Me acuerdo siempre que una vuelta en una reunión mediúmnica recibimos un abuelo que había sido mío hace 400, 500 años. Y él me dijo su nombre y todo, él me dijo, no, pero en tu corazón te vas a recordar. Y la verdad que no me vino ningún recuerdo para nada, pero habíamos sido familia, había sido mi abuelo, o sea, había habido un amor increíble entre nosotros, pero no me recuerdo para nada. Pero ya estando del otro lado, ahí creo que esos recuerdos ya vuelven, ¿no? Tenemos acceso a esos recuerdos, mismo que acá no nos acordemos en ese momento. Karen había hecho una pregunta. Si pasa lo mismo con los perros, ellos también evolucionan, también nos reciben. Evolucionan, sí. Sí. Todos estamos regidos por la ley del progreso. Todas, plantas, minerales, animales, hombre, bacterias, todos estamos regidos por las mismas leyes universales. Con respecto si ellos nos reciben. No tienen ese nivel de conciencia, no creo que tengan ese nivel de conciencia como para ir a esperar, ¿no? Así están en un grado de evolución todavía. O sea, ellos sí sienten amor por nosotros, pero todavía están regidos por el instinto y están en su proceso de evolución, ¿no? No tienen todavía así esa conciencia que tenemos nosotros, esa inteligencia, ¿no? Entonces, pero sí evolucionan y como nosotros. ¿Qué pasamos por ahí? Es que, por esos estados. ajá, es que una vez me pasó que un perro, o sea, había un hermano que estaba ahí conmigo y yo le hablé al perro, pero fue con el pensamiento, o sea, yo pedí ayuda, yo dije, alguien ayúdeme, alguien quítemelo. Y un perro llegó y se lo llevó. Y yo le dije a sus dueños, es que me ayudó, y me dijo, es que él trabaja en el astral. Entonces, como que los ayudaba a cruzar. Entonces, mi duda era si ellos también, o sea, es como, digo, no tal cual como nosotros, pero si ellos también tienen así como su misión, que algunos trabajan de esa manera o así. Entonces, pues era mi duda. En realidad no creo que tengan como misión así de esperarnos o de encargarnos de nosotros, ¿no? Porque como te digo, todavía están en un grado de evolución más inferior, pero bueno, quién sabe, ¿no? Hay casos y casos también. ¿No? Podríamos tomarlo como tema, podríamos buscar más sobre eso. Sí. Quiere decir que el animal reencarna en animal, siempre. La persona en persona. Hasta que evoluciona. ¿Pregunta o estás diciendo? Es pregunta. Hasta que evoluciona. Todos nosotros ya fuimos animales y aprendimos lo que teníamos que aprender en ese estado de animal, y hasta que evoluciona, ya después se reencarna en otras cosas más evolucionadas. Calculo que del animal pasan al ser humano, ¿no? Quizás a un chimpancé y ahí van subiendo así animales más inteligentes y hasta el ser humano, ¿no? Es un tema que podríamos traer a un momento dado, ¿no? Sobre los animales. Todo el mundo tenemos animales, todo el mundo tenemos mascotas. Entonces sí, seguro que también nos interesa saber a dónde van, ¿no? Karen, te voy a mandar un texto que habla un poco de los mundos más superiores, está en la revista Espírita, de mundos más superiores donde los animales tienen otro tipo de características, como un perro va a servir siempre a su dueño, y te lo voy a mandar después. Va, gracias. ¿Más preguntas?
Comentarios, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, ya dejaste claro hacia las tres puertitas que vamos a tener. Es lo mismo para los que mueren pequeños. El otro día yo te pregunté respecto ahorita a las sensaciones por algo que yo estuve leyendo en cuestión de cuando muere uno, cuando decide uno si enterrarse o cremarse, en el cual tú me explicaste que efectivamente hay quienes todavía siguen sintiendo después de haber fallecido y había quienes no, por lo que acabas de explicar, dependiendo de la evolución. Pero mi pregunta, por ejemplo, con los que mueren tan pequeños, todo esto que sabemos y que estamos estudiando, ¿es exactamente lo mismo para ellos? Son espíritus. Son niños, pero son espíritus. En la materia son chiquitos, ¿no? Pero, por ejemplo, del lado espiritual, quizás son espíritus y quizás hayan más evolucionados que tú, que yo. Entonces, sí tienen son las mismas regiones, pero para los niños son llevados, son asistidos de manera diferente, ¿no? Porque seguro que cuando ellos desencarnan, igual mismo que cuando llegan del lado espiritual, tienen esa conciencia, ¿no? De espíritus. Muchos de ellos también no se recuerdan de sus vidas pasadas. Hay algunos que sí, otros que no. Entonces son asistidos de manera diferente, pero también tienen esa misma vibración que nosotros, tienen todas esas maletas que vienen cargando de vidas pasadas, como tú y yo, como todos nosotros. Entonces, es no hacer una diferencia, ¿no? Porque todos somos espíritus, entre el más viejo, el más joven, el recién nacido, somos espíritus, simplemente que para nosotros en este momento, en esta visión material, los vemos diferentes, ¿no? Los vemos, ay, no pudo haber hecho mal, este bebito no se lo merecía, ¿no? Porque, no, todos somos iguales, todos somos iguales. Y seguido, cuando hay niños que mueren así muy, muy pequeños, también a veces vienen como estilo de misión, se podría decir, para enseñar algo a los padres, ¿no? Para enseñar, para que los padres vivan esa experiencia y aprendan algo de eso o expíen algo, ¿no? Entonces creo que si ellos los que vienen en misión no es lo mismo que si uno de nosotros se muere, ¿no? Y ahí está, que no sabe qué pasa, ¿no? Creo que están, sé que los niños hasta la edad de 7, 8 años más o menos están asistidos a tiempo pleno por espíritus guías, no están solos. O sea, es muy difícil que un espíritu obsesor venga a obsediar a un niño de 5 años, no puede pasar. No, hasta los 7, 8 años están muy, muy bien 7 años, porque es el tiempo en que el espíritu encarna verdaderamente en la materia, ¿no? Antes de eso hay un proceso, ¿no? Es el espíritu empieza a acostumbrarse al cuerpo y todo eso, entonces siempre son asistidos. Hay un libro de André Luis, que también es un gran benefactor, lo voy a buscar, no me acuerdo del título, donde hay un niño que desencarna, ¿no? Que se ahoga, y él desencarna y lo llevan directamente a un lugar de auxilio, ¿no? Donde solamente hay niños y donde solamente madres y mujeres los asisten. Y muchas veces depende del desencarne que tengan, si es violento o normal, están ahí siempre pues ayudándolos, ¿no? No se les despegan, están ahí a cada despertar que tiene el niño y los están asistiendo. Entonces, los espíritus, los niños van con espíritus niños, no están mezclados con los adultos, ¿no? Y muchas veces, eso ahorita que dijo Sebastián del desencarne, muchas veces hay planificación de reencarnación de un espíritu en el cuerpo de un niño, porque muchas veces no se pueden desligar de esos residuos materiales, ¿ah? Entonces los hacen que reencarnen solamente como para que se deshagan de esos lazos y bueno, desencarnan, ¿no? Puede ser que el espíritu reencarne por 1, 2, 3 días y después tenga que ser llevado, es simplemente para hacer un corte entre desligar completamente el espíritu de la materia, porque posiblemente en su otra encarnación no fue posible ese desligue.
¿Se respondió un poco a tu pregunta? Sí, sí, mami. Gracias. Con respecto a las sensaciones, viste, eso sí, Mami, ¿tiene algo que ver si A los que nos van a cremar. ajá, cuando nos morimos y que nos queman y todo eso, tiene algo que ver con el proceso? O sea, el proceso al pasar a la otra vida, todo eso, la reencarnación. La cremación y el entierro. Porque yo pedí que me cremen para saber si reconsidero mi actitud, mi decisión. Recomiendan de esperar, ¿cuánto es? 5 días. 5 días mínimo. Recomiendan de esperar porque como el espíritu todavía puede quedarse así bien Ligado al cuerpo, recomiendan, eso es lo que los espíritus recomiendan, de esperar por lo menos 5 días. Pero ya después de eso no hay ningún problema, no afecta para nada. No hay ningún problema dependiendo del estado de evolución. O sea, usted ya está aprendiendo, usted ya entiende el proceso, ya sabe que es un espíritu. Entonces, cuando llegue a su desencarne, ya no va a ser tan difícil, ¿no? Ya se va a reconocer. No es lo mismo que una persona que es incrédula, una persona que no tiene ninguna noción de la vida espiritual, no se va a querer despegar del cuerpo. Y eso nos pasa a muchos de espíritus que recibimos, que ellos dicen, no, pero yo no estoy muerto, yo tengo mi cuerpo, yo estoy hablando contigo, no, yo estoy aquí. O algunos dicen, yo estoy sintiendo como que sentí que los gusanos me comían, yo sentí todo el proceso de descomposición de mi cuerpo. Dicen, es un dolor, es una desesperación. Entonces depende del estado de conciencia, ¿no? Si usted ya se reconoce, va a llegar a su desencarne, se va a reconocer como espíritu. Usted ya tiene la noción de que esto sucede, que el cuerpo muere, que el espíritu sobrevive, usted ya lo va a saber. Entonces a ese momento su cuerpo no va a sentir absolutamente nada, porque se va a reconocer como espíritu, porque se va a desmaterializar, porque se va a despegar de su cuerpo fácilmente. Pero para las personas que no es el caso, los materialistas, los que no tienen ninguna idea, lo mejor es esperar, ¿no? Y lo mejor también, yo diría que es hablar con la persona, ¿no? Cuando desencarna, porque en cierta manera algunos de ellos están conscientes, los que piensan que no hay nada después de la muerte, están en la nada realmente después del desencarne, ¿no? Están en una oscuridad total. Muchas veces hasta los duermen, ¿no? Porque el choque es tan grande, el choque de verse como espíritus es grande, o de ver su cuerpo muerto a un lado, que la espiritualidad los duerme porque si no, no aguantarían el choque. Al contrario, sería muy, muy traumatizante para el espíritu. Entonces, sí, si usted quiere ser cremada, al menos diga que sean 5 días como mínimo antes de que se haga el proceso. Creo que no te dejan en las morgues, aquí en las funerarias. Pero no sé, vamos a empezar a investigar. Pague. Hay que pagar más para que digan, guardan al menos 5 días, 7 días. En realidad Por eso en Estados Unidos hacen eso. En Estados Unidos siempre hacen eso, te dan hasta 8 días al muerto. No sé si lo hacen por eso, pero una cosa que es importante, esto de los rezos, ¿no? Por ejemplo, en México, que se tiene esa costumbre de hacer un novenario, ¿no? Viene de algún lugar, viene de algo. Esa parte de hacer los rezos por 9 días ayuda al espíritu en el proceso de desligue, ¿no? Los rezos lo están ayudando, porque no es tan fácil, ¿no? ¿Perdón? Yo rezo porque mi papá no nos los inculcó, pero ahora después de todo esto que hemos estudiado y aprendido, yo creo que sí voy a querer novenario. Sayuri, nena, para que sepan. Yo de todas maneras, yo te lo iba a hacer. Nadie puede decir, no. A mí también háganme, chula, ¿eh? Sí, de todas maneras, se tienen que decir que ustedes están estudiando, están entendiendo.
O sea, no van a Entonces- llegar del otro lado en choque, no van a llegar del otro lado mal, ¿no? Porque ya lo saben, ya lo están entendiendo, ya están, ya su conciencia, su perispíritu ya lo están registrando. Entonces, lo importante es que ahora nosotros ya sabemos que eso va a pasar, ¿no? Lo importante es trabajar sobre el desapego. Ese va a ser el problema, ¿no? Porque estamos apegados a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras cosas, sobre todo a los que tenemos hijos, sobre todo a nuestros hijos, ¿no? Entonces, seguro que cuando llegue ese momento, que nos va a llegar a todos y que todos nos vamos a enfrentar a esa situación, es trabajar sobre ese desapego, de decir, bueno, no me quedo acá en casa. Este espíritu elevado nos dice que 2/3 de la población en el mundo espiritual, es decir, de los desencarnados, se quedan apegados a la familia, se quedan apegados, no trascienden. Es por eso que hay tantos espíritus alrededor nuestro, es por eso que hay tanto esa energía como que tenemos aquí en la tierra, es tan pesada, porque los espíritus no trascienden, porque se quedan apegados a sus casas, a sus familias, a sus bienes, a todo. Entonces, eso es un gran trabajo que tenemos sobre ese desapego, decir, sí, mis hijos van a estar bien. Y lo que muchos espíritus no entienden es que cuando uno desencarna, que trasciende, sigue su proceso evolutivo, pueden regresar después, ¿no? Pueden regresar a ayudar y asistir una vez que ya como trascendieron, una vez que ya aceptaron ese proceso de la muerte. Muchos de ellos dicen, no me quiero ir porque no quiero dejar a mi hija, y mi hija tiene hijos y ella está en depresión y esto. Y no se quieren ir porque piensan que pueden ayudar a los hijos. Entonces uno les dice, no, lo mejor que puedes hacer es trascender, dejarte ayudar, entender tu situación, rehabilitarte para que puedas regresar a ayudar a tu familia. Porque nunca somos desamparados por ellos, ¿no? Entonces es ese desapego, ¿no? De decirme, sí, me voy, pero voy a regresar. Me voy, pero de allá donde voy a estar cuidando a mis hijos. Otra ¿no? cosa también, otra cosa que somos todos hijos de Dios y Él cuida de cada uno de sus hijos. Como nosotros somos hijos de Él, nuestros hijos también, nuestra familia también. Así que no es porque nosotros no estemos más que van a estar mal o que le van a faltar algo, porque Dios siempre va a proveer para cada uno de sus hijos. Todos somos hijos de Dios. Así que cuando uno dice tengo fe en Dios, con esa fe también tengo que tener fe que Él se va a cuidar de mis hijos mejor que yo lo hubiera hecho, de mi familia, de toda la gente que está acá. Así que con el estudio, con el entendimiento, con la fe, hay que seguir el proceso, no hay que tener fe. El cambio de conciencia, no hay que tener miedo, porque eso, todos vamos a llegar a ese momento, tarde o temprano, todos. Lo importante es cómo. ¿Cómo? Exacto, ¿en qué estado llegamos? Ahora que estaba mi mami aquí, precisamente era lo que estábamos platicando y yo le dije que ella tenía que trabajar en eso, que aun cuando nosotros de repente estamos excelentemente bien, como a veces no, de alguna otra forma ella nos enseñó a solucionar las cosas, a salir adelante, a no darnos por vencidos, y que de alguna otra forma eso es, yo cuando veo a Sayuri, yo estaba sumamente apegada a ella, yo dependía de ella, no ella de mí, cuando estaba pequeña, y que en todos estos años he estado trabajando en que el verla fuerte, en verla que puede solucionar sus cosas, en que ella está bien, esté yo o no esté yo, que a mí eso me daba una tranquilidad y que eso era lo que teníamos que hacer, enseñarle a las personas que queremos, que estemos o no estemos, todo está bien y que aun cuando no estemos nosotros, esas personas van a estar bien porque así les enseñamos. Entonces creo que esa es la tarea que tenemos que hacer de alguna otra forma. Yo ahí sí siempre le digo, tú tienes que aprender a ser fuerte y a estar bien, esté tu mamá o no esté tu mamá, porque de alguna otra forma lo que tú hagas es para ti. Y eso es lo que yo he estado aprendiendo y trabajando en todos estos procesos, ¿no? El trabajar para mí, para estar bien yo, para que de alguna otra forma todo lo demás esté mejor. Entonces creo que esa conciencia nos ayuda. Yo una vez lo comenté, yo tenía mucho miedo a la muerte, a lo mejor por algunas situaciones de enfermedades que había pasado.
Mas, sin embargo, ahora no. El otro día también con ustedes platiqué, ¿no? De algunos pensamientos ahí medios raros, pero cuando dices, bueno, ya tienes esa conciencia, a veces sí, al menos yo sí me pongo a pensar, el estar del otro lado, al menos por lo que he leído y he escuchado, que dices tú, bueno, es a donde vamos a dar el salto, donde realmente damos esa evolución que necesitamos. Y no quiere decir que ya quiero darlo, no, pero que sí de alguna otra forma el tener esa conciencia te va ayudando a no temer, sino más bien a prepararte para cuando das ese salto. Porque esa preparación y esa educación se hace acá ahora. Ahora, nuestra esencia es espiritual, ya estamos en el mundo espiritual, solo que tenemos un cuerpo físico. Entonces no tenemos que decir, bueno, cuando me muera voy a empezar a trabajar sobre tal cosa. No, 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 es ahora. Ahora hay que empezar, ¿no? Para después estar mejor. Entonces, si ahora empezamos a plantar buenas cosas, eso es lo que vamos a recoger en el futuro. Entonces no hay que esperar más, o sea, estudiar. Y no hay que esperar en educar a la gente que está con nosotros, ¿no? Como tú estás haciendo con tu hija, ¿no? Que todos nos vamos a ir, ¿no? Y no sabemos cuándo, puede ser mañana, pasado mañana, no esperar a que mi hija tenga 18 años para empezar a hablarle de la muerte, para empezar a hablarle de la vida espiritual, ¿no? Nosotros hacemos un evangelio con Luis Ariel, que solamente nosotros tres con él, con Luis, que usamos un libro que es para niños, es libro espírita para niños, y le enseñamos todo, ¿no? Que eres espíritu, hay estos mundos, todos vamos a trascender, somos tu esencia es espiritual. Entonces eso ya tanto moral, lo preparamos tanto moralmente para que afronte la vida como un hombre de bien, como un niño de bien, como también que entienda el mundo espiritual, ¿no? Entonces cuando va a llegar ese momento no va a estar sorprendido, ¿no? Porque no solamente sufren los que nos vamos, la mayoría de las veces sufren más los que se quedan, ¿no? Los que se quedan son los que esa ausencia de los demás es la que nos hace sufrir, la que nos mata. Entonces, prepararnos, educarnos, ¿no? Ahora, hoy, en este momento, decir, sí, yo voy a morir, mi cuerpo material va a morir, mi vida sigue y voy a tratar, ¿no? De hacer mi mejor esfuerzo para no quedarme apegada aquí. Porque un espíritu puede quedarse, esa erraticidad puede ser de pocas horas hasta puede ser de siglos, ¿no? Entonces, imagínate pasar siglos. Nosotros veíamos en un libro, hicimos un estudio. ¿Cuánto había pasado el Gregorio? 700 años. 700 años en la erraticidad, no trascendía. Y 700 años su madre rezando para que pudiera salir de esas zonas abismales. Y finalmente, después de 700 años, imagina. Entonces, ninguno de nosotros queremos eso, ¿no? Queremos ir avanzando y creo que ya estamos en esa conciencia, ya tenemos ese conocimiento. Hay que buscar un equilibrio, sabiendo que somos seres espirituales. O sea, acá en este estudio le estamos dando 1 hora por semana al estudio de la vida espiritual. La semana tiene, no sé, más de 170 horas. Le estamos dando 1 hora al estudio, a la comprensión de nuestra verdadera esencia. Entonces, vale la pena porque el espíritu es inmortal y al final somos espíritus, somos seres espirituales. Entonces hay que tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Entre nuestro cuerpo material, todos trabajamos, estudiamos, y la vida sigue, ¿no? Pero hay que darle el lugar y para aprender sobre el mundo espiritual, que es nuestra esencia, ¿no? Así no estamos perdiendo el tiempo, porque va a pasar inevitablemente, ¿no? Carolina. Ahorita que estaban comentando todo esto, me acordé mucho de un libro que empecé a leer hace ya un tiempo y no lo terminé, lo tengo ahí como pendiente para retomar, que se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte. Y justamente, o sea, me acuerdo muy bien de lo poco que leí, me quedó muchísimo como grabada una frase que decía que esta vida, o sea, la vida terrenal,
es simplemente una preparación para el momento de la muerte. O sea, que realmente la verdadera vida empieza allá. Y hay un pedacito que ahorita lo tomé y lo encontré, que va súper de la mano con lo que están hablando, que dice que quienes creen que disponen de mucho tiempo solo se preparan en el momento de la muerte. Entonces los desgarra el arrepentimiento. Pero no es demasiado tarde. Existe noción más escalofriante sobre el mundo moderno que la de que la mayoría de la gente muere sin estar preparada para la muerte, de la misma forma que ha vivido, es decir, sin estar preparada para la vida. Entonces siento que es como justo la mejor manera de prepararnos para la vida es al mismo tiempo incluir pues la muerte como parte de la vida. Exactamente. Prepararse, sobre todo, prepararse, educarse. Eso es lo que la doctrina también nos dice, ¿no? Que vivimos el día a día pensando que vida solo hay una y nos entregamos completamente a las pasiones, nos entregamos completamente a nuestros deseos, a los placeres fugaces, nos dejamos absorber por las sensaciones materiales y no nos preparamos realmente para lo que venimos, ¿no? No le damos la importancia que tiene, exactamente por eso, porque estamos tan sumergidos en la materia que nos creemos puramente materiales, ¿ah? Estamos presos en eso. Nuestra esencia es espiritual y eso es lo que hay que recordar siempre. Espiritual. Entonces, darle la prioridad al espíritu, porque esta materia, la casa, el auto, el cuerpo, los títulos, todo se queda acá, todo se queda, ¿no? Lo único que nos llevamos es lo que nuestro ser trae, ¿no? Lo que nuestro espíritu enregistró, no grabó. Es lo único. Entonces, ¿a dónde ponemos nuestro tiempo? ¿Qué importancia le damos al mundo espiritual? No lleguemos a ese momento desprevenidos, es ahora. Siempre lo decimos, ¿no? Es ahora, este momento. No hay más tiempo que perder, ¿no? Es ahora. Y quizás no vamos a morir ahora, vamos a morir unos cuantos años, pero imagínense qué privilegio de poder prepararse. Bye, Karencita. Qué privilegio de poder prepararse, ¿no? Desde ahora, en este momento. ¿No? Y llegar exactamente libres sobre todo. ¿Ah? Como nuestro Maestro Jesús. El hombre, el espíritu más libre que existió, no tenía nada, puro y nada, ¿no? Dormía, no tenía casa, no dormía en el piso, ¿no? Pero era libre de todos esos amarres materiales. Entonces, a trabajar, gente, a trabajar, ¿no? Entonces ya sabemos que el mundo espiritual, ¿ah? Le ibas a decir que es una copia. El mundo material es una copia del mundo espiritual. Entonces, sabemos que del otro lado guardamos lo que somos, ¿ah? Guardamos nuestra individualidad. Ahí todo lo que encontramos aquí en la tierra lo encontramos del otro lado, ¿no? Entonces, cómo estamos tratando de vivir acá va a ser reflejo de lo que vamos a vivir allá. Entonces, a trabajar ahora en este momento, a amar, a perdonar, a mejorarnos interiormente, sanar nuestro corazón, ¿no? Para que cuando lleguemos del otro lado no seamos enfermos. Esa es la cuestión, es que ¿quién sabe acá cuándo va a desencarnar? ¿Alguien sabe? Nadie sabe acá cuándo va a ser. Si es dentro de 20 minutos, dentro de una hora, dentro de 30 años, nadie sabe. Así que mejor empezar ahora, estar listo ahora, porque nadie sabe cuándo va a ser. Entonces nadie quiere llegar a ese momento desprevenido. O sea, no. Ya explotamos el tiempo. Vamos a cerrar. Si alguien ya no tiene más comentarios de último minuto, reflexiones. No, quejando. Vamos a cerrar entonces.
Vamos a agradecer a la espiritualidad mayor, a nuestro Padre, por este estudio, por poder estar reunidos en familia, entre amigos, aprendiendo sobre nuestra verdadera esencia. Querido Maestro Jesús, querido Maestro, luz divina, elevamos nuestros pensamientos hacia ti, Señor, para agradecerte por todas las bendiciones. Te agradecemos, Señor, por la salud, por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos, por nuestro hogar, Señor. Agradecemos por los alimentos en nuestra mesa, que tenemos un techo, trabajo, amigos. Pero sobre todo, Señor, agradecemos porque tenemos tu presencia en nuestras vidas. Agradecemos, Señor, porque tenemos la bendición de conocerte, de recorrer este camino que le llamamos vida en tu compañía, en la compañía de estos queridos benefactores, de nuestros guías, nuestros ángeles de la guardia. Agradecemos, Señor, por la bendición que representas en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por abrirnos nuestros ojos, por abrir nuestras percepciones, nuestra conciencia a este entendimiento. Sabemos, Señor, que somos seres espirituales. Ayúdanos a vivir como tal. Ayúdanos a deshacernos, Señor, de los lazos materiales. Ayúdanos a dedicar nuestro tiempo a cultivar el amor, la fraternidad, la caridad. Sabemos, Señor, que solo lo que hay en nuestro corazón nos acompañará para siempre. Ayúdanos a prepararnos para nuestro regreso a casa. Danos la inteligencia, la sabiduría, para que podamos, Señor, entender cuáles son las prioridades en nuestra vida. Para que podamos dedicar nuestro tiempo a nuestro crecimiento espiritual, a la limpieza de nuestra alma, de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a llegar ligeros del otro lado, a llegar con el corazón simple, a no llegar con la cabeza baja, Señor. Sabemos que nos equivocamos y que seguiremos equivocándonos. Sabemos, Señor, que caemos a cada momento. Sabemos que nos dejamos llevar por nuestras pasiones, nuestros deseos malsanos. Por eso te pedimos que nos des fuerza, que aumentes nuestra fe, nuestra voluntad, para que podamos, Señor, hacerles frente con firmeza, para que podamos desistir a las tentaciones, para que podamos liberar nuestro espíritu de toda energía negativa, de todo sentimiento negativo. Te pedimos tu asistencia, Señor, y la asistencia de nuestros queridos benefactores. Te pedimos que nos envuelvas con tu amor,
Que la luz que nos llega de lo alto impregne nuestro ser, cada célula de nuestro cuerpo físico, cada célula de nuestro cuerpo espiritual, para que podamos, Señor, hacer nuestro trabajo, cumplir nuestros deberes, asumir nuestras responsabilidades. Que esa luz, Señor, que nos llega de ti, nos aprenda a amar, a perdonar. Quédate con nosotros, Señor. Bendícenos con tu presencia siempre. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos en sufrimiento, por todos nuestros hermanos que pasan momentos difíciles, todos aquellos, Señor, que se sienten solos, sobre todo, Señor, todos aquellos que no te conocen. Ayuda, Señor, a todos nuestros hermanos desencarnados, todos aquellos que se quedan en este plano. Ayúdalos, Señor, a trascender. Ayúdalos a comprender dónde está su verdadero hogar. Que el amor de esta oración, Señor, pueda llegar a todos nuestros seres amados y a todos nuestros hermanos en el mundo. Gracias, querido Maestro. Gracias, queridos benefactores. Gracias a todos. Que así sea. Que así sea.